mí. Hoy vamos a ver el caso 19 de convenio que nos había quedado de la clase anterior y vamos a arrancar con procedimiento. Y la clase que viene vamos a terminar de ver procedimiento, ¿sí? Les voy a compartir el caso 19 y vamos a ver, es cortito, pero bueno, es un tema bastante difícil para leer el artículo sin ver el ejercicio. Así que les voy a compartir y vamos a verlo. Bueno, acá tenemos el caso 19 y en la misma hojita abajo tenemos la solución. Esto se refiere, les había mencionado cuando vimos la otra clase de convenio, que se divide en lo que es el régimen general, que es el artículo 2, donde la asignación de los ingresos y gastos son los que definen la forma en que se van a calcular los coeficientes y por lo tanto que se va a distribuir la base imponible de determinadas actividades, que son aquellas que no van por regímenes especiales. O sea, el régimen general es el artículo 2 y los regímenes especiales eran los artículos 6 al 13. Esos artículos había unos que son cortitos y son más concretos, que dice, por ejemplo, se atribuye el 90% a donde está la oficina y el 10% donde está lo que sea, la obra o lo que sea, según si es obra, si son horarios profesionales, si son comisiones, etcétera. Eso es algo bastante concreto. Ahora el artículo 13, que se refiere a productos agropecuarios, productos primarios, y está dividido en tres grandes párrafos. Nosotros justamente los ejercicios que vamos a ver son en función cada uno a uno de esos tres grandes párrafos. Entonces veamos la solución de este ejercicio y después lean otra vez el artículo si es que no lo leyeron y ahí les va a resultar, al menos a mí me parece que les va a resultar más fácil de encuadrar la actividad en esos párrafos. Vamos al primer caso. Dice, un productor yerbatero de la provincia de Misiones, al 31 del 1, realiza un despacho de 100.000 kilos de su yerba de su planta de fraccionamiento a su planta de fraccionamiento ubicada en Entre Ríos, lugar donde se efectúa la posterior venta. O sea, es el productor que envía su producción desde Misiones a su propia planta que está en Entre Ríos. O sea, no se produce la venta de Misiones. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, solamente en función de dónde se produce la venta, se va a producir en Entre Ríos y Misiones se queda sin cobrar nada, cuando en realidad fue de donde se produjo la fuente o el producto que le termina dando el ingreso. Entonces, Misiones hace toda la plantación, manda la mercadería sin facturar a Entre Ríos y como no se vende en Entre Ríos, se queda sin cobrar nada. Entonces, este régimen del artículo 13 justamente trata de ver este tipo de cuestiones en productos primarios. Entonces, despacha 100.000 kilos desde Misiones a su planta de Entre Ríos. El precio corriente en plaza a esa fecha, la fecha del despacho, es de 2 pesos por kilo en la provincia de Misiones y en la de Entre Ríos 2,30. La venta se realiza después en febrero a 4 pesos por kilo. Determinar los montos imponibles para cada provincia. Entonces, ahí mismo tenemos, les habla en la solución cuál de los párrafos aplica para cada uno de los casos. En este caso es el primer párrafo del artículo 13, donde se habla de cuando el propio productor despacha sin facturar a otra jurisdicción. Entonces, va a formar parte de la base imponible de la jurisdicción productora el precio corriente o en plaza al momento del despacho y en la jurisdicción del despacho. Nosotros en los datos teníamos cuánto es el precio en Misiones y cuánto es en Entre Ríos, que es donde se vende. El precio de Entre Ríos no me interesa el precio de la jurisdicción productora. Entonces, los 100.000 kilos por el precio de plaza de la jurisdicción productora, eso lo va a distribuir a Misiones. Y el resto, respecto del precio de venta, en este caso dice que se vendieron a 4 pesos, entonces dan justo otros 200. Pero la diferencia entre el precio de venta que se obtenga y este precio que se atribuyó a Misiones
esa diferencia se va a atribuir a las provincias en las cuales se produjo la venta. En este caso nos dice que solamente se produjo en Entre Ríos. Si se hubiese producido la venta en varias otras provincias, entonces esa diferencia entre el precio de venta, que son 400, y el importe atribuido a Misiones, se distribuiría entre las distintas provincias donde se realizó la venta en función del coeficiente unificado. Pero a la provincia productora va el precio corriente en plaza al momento y en el lugar del despacho. Eso después lo pueden reforzar leyendo el artículo 13 en el primer párrafo. El punto B dice, una papelera de la provincia de Corrientes compra pulpa a una maderera de la provincia de Misiones, donde dicho producto se encuentra exento. La papelera quedaría comprendida en la mera compra del artículo 13, tercer párrafo. Acá se refiere al tercer párrafo. Bueno, ahora vamos a ver otro caso más del tercer párrafo, pero el tercer párrafo se refiere a productos primarios sin un proceso de elaboración. En este caso ella compra pulpa de madera, no compra los troncos de madera. Entonces, por eso, como ya fue sometido a un proceso, no va por el artículo 13, sino que va directamente por régimen general del artículo 2. Acá en la solución les expresa exactamente lo mismo. Como es sometida a un proceso, ya no queda encuadrado dentro de la figura de mera compra del artículo 13. El caso C dice, una tabacalera de la provincia de Buenos Aires compra 30.000 toneladas de hojas de tabaco a una productora de Misiones por un valor de 100.000. La tabacalera realiza el proceso de producción y vende el equivalente a un cuarto de la compra anterior en 150.000. Determinan los montos imponibles para cada provincia. O sea, compra 30.000 por un valor de 100.000, pero después vende solamente un cuarto, no vende el total. Entonces tengamos en cuenta eso, que vende solamente un cuarto. El precio de venta de ese cuarto es de 150.000. Esto encuadra también dentro del artículo 13, pero en el segundo párrafo, donde esto sí se trata de venta, no es que el propio productor los envía sin facturar, sino que se trata ya de venta. Entonces se atribuye a la jurisdicción productora el equivalente al precio de compra. Fíjense que se había comprado en 100.000 pesos, pero se vende únicamente la cuarta parte. Entonces voy a atribuir a Misiones de este tipo de productos, de los que menciona el artículo 2 en el segundo párrafo, que no se refiere a cualquier tipo de producto. Ya se los leo, los tengo acá. Artículo 13, segundo párrafo. Se refiere a la industria tabacalera cuando los propios productores adquieren, cuando se adquiere los productos al propio productor, y se refiere exclusivamente a la industria tabacalera, a quebracho, algodón, arroz, lana y frutas. Se refiere exclusivamente a esos productos que tienen este régimen especial. Entonces, en este caso, como se refiere a la industria tabacalera, de estos 100.000 se vende la cuarta parte, entonces voy a atribuir la cuarta parte de los 100.000, 25.000 a la jurisdicción donde se compra, y el resto se vendió en 150.000, voy a atribuir 25 a Misiones y el resto, en este caso, solo a Buenos Aires. Si se vendiera nuevamente entre varias provincias, estos 125.000 se va a distribuir en función al coeficiente unificado entre todas las jurisdicciones donde se produce la venta. Y finalmente tenemos la figura del tercer párrafo del artículo 13. El artículo 13 dice, el ejercicio D dice, una papelera compra 150.000 toneladas de tronco a un productor de la provincia de Misiones el 20 de junio, cuya actividad no se encuentra grabada. Esto, el artículo 13 en el tercer párrafo, se refiere siempre cuando hay compras a jurisdicciones donde la actividad no se encuentra grabada. Entonces, para evitar que esa jurisdicción que le dio como un beneficio al productor de no pagar impuestos sobre este tipo de productos,
pero si lo venden en otra jurisdicción, sí está grabado, como que la provincia productora se pierde esa recaudación. Entonces, se hace esta distribución que menciona el tercer párrafo. Entonces, compra 150.000 toneladas de tronco a Misiones y la actividad no se encuentra grabada. Entonces, esa producción es trasladada a Entre Ríos para su fabricación y luego vendido el producto obtenido en la provincia de Buenos Aires. Se produce la venta del total de la compra anterior por 2 millones de pesos. El precio de plaza en junio en Misiones es de 250, que es la jurisdicción productora. El precio de plaza en Entre Ríos es de 120. Y bueno, nos pide determinar la base imponible para las 3 jurisdicciones. Entonces tenemos el total de la venta es de 2 millones. Voy a atribuir a la provincia de Misiones las 150 toneladas por los 250, las 150 toneladas por los 250 por el 50%. El artículo 13 nos dice que se va a atribuir el 50% del precio de plaza a la jurisdicción productora. Y el resto, con relación al total de la venta, que es de 2 millones, se va a distribuir entre las jurisdicciones en las cuales se realiza la venta, según el artículo 2. ¿Está? Entonces, bueno, acá vemos un ejemplo de cada uno de los 3 párrafos del artículo 13. El tema es ver qué estamos hablando, si estamos hablando de compra directa al propio productor, de compra de estos productos especiales, del segundo párrafo, o de que el propio productor se lo traslada sin facturar a otra jurisdicción. Bueno, con este caso terminamos lo que es convenio, porque ya habíamos visto en la clase pasada un ejercicio integral de cálculo de coeficientes del artículo 2, con una pequeña atribución de ingresos y gastos. Habíamos mencionado también la resolución 14, donde habla de la resolución del 2017 y la del 2021, donde habla de cómo es el concepto para determinar o para atribuir al destino final los ingresos según el destino final, cómo era el orden de prelación, cómo se tomaba, si tomaba si no se conoce el destino final, que se toma o la administración, o de dónde proviene el pedido, o dónde lo entrego, etcétera, dónde es la actividad principal del cliente y todo eso. Les mencioné las resoluciones y vimos también altas y bajas de jurisdicciones. Cómo se toman los ingresos reales, hasta qué momento, de cuándo hay que tomar los coeficientes a partir de enero o cuándo es a partir de abril. Y qué pasa cuando se da de baja una jurisdicción, qué pasa cuando se da alta una jurisdicción y el balance que estoy usando todavía no tiene esos ingresos. Todo eso lo vimos en los casos de la clase pasada. Después repásenlos y bueno, si tienen alguna duda lo vamos viendo. Ahora, si les parece bien, vamos a arrancar con una pequeña parte de procedimiento y ya la clase que viene vamos a ver los otros ejercicios que nos quedan de procedimiento. En este caso vamos a empezar con lo que es la parte de presunciones. Presunciones son, o sea, a partir del artículo 16 está lo que atañe al procedimiento de determinación de oficio, que es el procedimiento que aplica el fisco cuando quiere realizar bueno, valga la redundancia, una determinación de la materia imponible siguiendo el procedimiento pautado en la ley 1183 de procedimiento fiscal, donde tiene plazos para correr la vista al contribuyente, el contribuyente tiene plazos para responder y finalmente siempre el contribuyente tiene la posibilidad de presentar su determinación, sus papeles, su documentación que avalen lo que declaró o lo que no declaró pero que considera correcto. El artículo 18, que está dentro de lo que es el procedimiento de determinación de oficio, habla de presunciones. ¿Qué es? Son aquellas metodologías que puede utilizar el fisco para determinar la base imponible cuando no tiene los datos reales del contribuyente. Entonces, puede aplicar estos métodos u otros que considere adecuados.
no son taxativos. Es más, deja aclarado que el fisco puede utilizar otros procedimientos que considere que son representativos para poder determinar la base imponible del contribuyente que está sujeto al procedimiento de determinación de oficio. Entonces, si bien después en teoría seguramente van a reforzar el concepto de en qué casos procede la determinación de oficio, etcétera, que vean si quieren los artículos a partir del 16, y nosotros desde el punto de vista práctico nos vamos a concentrar en lo que son las presunciones que puede aplicar el fisco. Como siempre tenemos entonces el enunciado. El enunciado parece largo, pero porque hay cuadros con conceptos de todo el año, y después tenemos la solución de ese ejercicio. Vamos a ir viendo entonces en paralelo el enunciado de la solución. Este ejercicio 22 se refiere a lo que se llama el procedimiento de punto fijo. ¿Qué es esto? Esto está normado en el artículo 18 en el inciso D de dedo, donde nos dice que cuando el fisco puede inspeccionar o puede fiscalizar las ventas de una empresa, o sea, directamente con los inspectores que van y verifican las ventas de un determinado contribuyente, esto se puede, esto que AFIP verifica, lo puede trasladar a todo el mes o a todo el año, siempre y cuando cumpla con determinados parámetros. Si esta fiscalización, estos inspectores fiscalizan durante 10 días en el mes, eso que fiscalizaron puede ser representativo de todo el mes. O sea, sacan el promedio de esos 10 días y lo trasladan a los días hábiles de todo el mes. Y si este mismo procedimiento lo hacen durante 4 meses en el año, que pueden ser seguidos o no, pueden ser salteados, entonces esto lo pueden trasladar, este promedio que ellos verifiquen en estos 4 meses, lo pueden trasladar a todo el año. Los 4 meses pueden ser seguidos o no, y hay que tener en cuenta la estacionalidad. Si es una actividad que tiene estacionalidad, no sé, una heladería, y lo verifican en diciembre, enero, febrero y marzo, seguramente, al menos desde el punto de vista de la actividad de heladería, seguramente es diferente a si lo verifica en junio, julio, agosto. Entonces, bueno, eso sí, hay que tener en cuenta la estacionalidad. Y dentro del mes le dije que tienen que ser 10 días. Estos 10 días pueden ser corridos o pueden ser 2 periodos de 5 días cada uno, con 7 días en el medio. Veamos, por ejemplo, en este caso, en junio del 95 nos dice que fiscalizó el día 6 de junio, el 7, 8, 9, 10, y después del 20 en adelante. ¿Ven? Entonces acá tiene un periodo de 5 días, otro de 5 días, y en el medio tienen 7. En agosto hizo lo mismo, los primeros días del mes, los últimos días del mes, en el medio pasaron por lo menos 7. En septiembre fueron todos los días corridos, desde el 12 hasta el 23, acá en el medio un fin de semana, ven, del 17 y 18 un fin de semana. Y acá lo mismo, en noviembre fueron todos los días corridos y acá hay un fin de semana en el medio. Entonces son 10 días corridos o 10 días en 2 periodos de 5 con 7 días en el medio. Y además fueron 4 meses en el año, entonces pueden trasladar ese promedio a todo el año. De esto que fiscaliza el fisco, sacando este promedio, va a compararlo con lo que realmente el contribuyente declaró, y si lo que ARCA tiene es más que lo que el contribuyente declaró, ahí va a generar las diferencias de impuesto, de IVA, de impuesto a las ganancias, de impuestos internos si corresponde. Vamos ahora entonces a la letra del enunciado. Dice: la empresa Luqui, sociedad anónima dedicada a la venta en el mercado interno a consumidores finales de productos grabados y exentos en el IVA, es inspeccionada por la DGI utilizando el procedimiento de punto fijo. El cierre de ejercicio opera el 31 de diciembre de cada año. Acá habla de productos grabados y exentos en el IVA. Acá hay que tener en cuenta que si hace un ajuste en impuesto a las ganancias, hay que ver si
los productos exentos en IVA también son exentos en ganancias. En general no hay productos exentos en IVA y en ganancias. Nosotros ya vimos ganancias en el cuatrimestre pasado, vimos que las exenciones de IVA en general no abarcan en ganancias de productos particulares. En IVA tenemos la exención de la leche sin aditivos que se vende a consumidores finales. Bueno, cuando vimos ganancia no vimos eso. En IVA tenemos hasta, no sé, la exención de las exportaciones. En ganancias las exportaciones están grabadas. Entonces, bueno, hay que ver. Realmente, cuando nosotros tenemos una fiscalización de un contribuyente real, que si son ventas grabadas o exentas en IVA y si tiene algo exento grabado en ganancias, porque eso es lo que justamente le va a tener que pagar la diferencia del contribuyente. Acá nos dice qué es lo que fiscalizó el fisco. Acá nos dice, asimismo, en las declaraciones juradas de periodos anteriores presentadas del contribuyente se consignaban las siguientes cifras. Esto es lo que presentó el contribuyente. Del año, nosotros estamos fiscalizando el año 95. Acá tenemos junio, agosto, septiembre, noviembre del 95. Y nos da las operaciones primero del 94 y después del 95. ¿Por qué? Porque esta presunción nos dice que las ventas, la diferencia de impuesto que surja, se va a atribuir al año 95 que está fiscalizando, pero en la misma proporción que las ventas grabadas del año anterior. No sé cuál ha sido el objetivo del legislador con esto, pero está expresamente establecido así. Entonces, bueno, esto nos va a servir simplemente para sacar qué porcentaje es para enero, qué porcentaje para febrero, qué porcentaje para marzo, o sea, solamente porcentajes. El monto lo vamos a atribuir a cada uno de estos, enero, febrero y marzo, pero del 95. ¿Y por qué es importante? Y porque eso va a determinar después los intereses a pagar. ¿A qué periodo se atribuye? Entonces vamos a sacar un porcentaje de las ventas grabadas, lo que vamos a ajustar que es el 920.000 sobre 12.152.000 nos da un porcentaje. Eso va a ser lo que vamos a atribuir a el mes de enero con la diferencia que obtengamos. En febrero van a ser los 843 dividido los 12.152, eso nos da un porcentaje. Y así vamos a tener que los 10.615 sobre los 12.152 es un 80 y pico por ciento. Entonces, del total de las diferencias vamos a ajustar el 80 y pico por ciento. Si vamos al cuadrito de la solución, es el primer cuadrito que tenemos. Determinar el porcentaje de ventas correspondiente al año 94. Entonces acá tenemos esos porcentajes que les mencioné recién. El total que voy a ajustar no es el 100%. ¿Por qué? Porque estoy hablando solamente de las ventas grabadas. Por las ventas exentas, puedo hacer acá una columna al lado que me diga porcentaje de exentos y la suma me va a dar 100. Pero lo que me va a determinar ajuste de impuesto es la parte grabada. Entonces, repito, esto es solamente a los efectos del cálculo de porcentajes. Volvemos al enunciado y tenemos, estas son las operaciones del año 95 declaradas por el contribuyente. Tiene 10.527 de grabado y un total de 12.308. Vamos a ver cuántos son los días laborables de cada mes. ¿Por qué? Junio, agosto, septiembre y noviembre. Acá nos dice la cantidad de días hábiles. ¿Vieron que yo acá arriba les dije? Tiene acá, son 10 días corridos y acá hay un fin de semana en el medio. Y acá tiene otros 10 días corridos, un fin de semana en el medio. Bueno, justamente, porque esto no lo voy a proyectar a 30 días. Lo voy a proyectar a la cantidad de días hábiles que hable el comercio, la industria, lo que sea. Entonces, nos da como datos cuáles son los días hábiles del mes. Ahora vamos entonces a ver cuáles son las diferencias que tiene que ajustar ARCA. Por ejemplo, en junio tiene 26 días hábiles. Lo que ARCA determinó para junio son 1.248.000 en 10 días que fiscalizó. Entonces, si esto lo divido 10 días y lo multiplico por 26, me va a dar la diferencia. 1.248.000 dividido 10 días, que son los días que fiscalizó, por 26, que son los días hábiles del mes, según esto que ARCA pudo relevar, me daría lo que tendría que haber dado en junio del 95, 3.244.000. Lo mismo hacemos con los otros meses. En agosto fiscalizó, detectó 1.373.000.
Entonces, 1.373.000 dividido los 10 días que fiscalizó por los 27 hábiles me da esto. Y así con los 4 meses que fiscalizó. Entonces, esta suma me da 15.664 dividido 4 meses, me da un promedio mensual de 3.916.000. Eso sería lo que en promedio debería haber declarado este contribuyente. Ahora, esos 3.916.000 por 12 meses me da 46.993.000 en el año, cuando en realidad las ventas declaradas fueron 12.308.000, que son estas, declaradas en el año 95, 12.308, de las cuales en IVA, estas son las grabadas, estas son exentas, en ganancias hay que ver, en general, como les mencioné, todas son grabadas. Por lo tanto, en ganancias vamos a ajustar esto. Tenemos en impuesto a las ganancias, son el promedio mensual por 12 meses. Esto es lo que según ARCA debería haber promediado su declaración de ventas. Las declaradas son 12.308, por lo tanto, la diferencia a ajustar según el artículo, 25, en realidad hoy es el artículo 18, nos da 34.685. Esa es la diferencia. Acá dice impuesto determinado 30%. En realidad, hoy, nosotros para personas jurídicas tenemos en ganancias una escala donde el impuesto puede ser 25, 30 o 35 y un importe fijo más el 30% sobre lo que excede determinado monto. Eso ya lo vimos en Impuestos 1. Entonces, lo que tenemos que hacer no es aplicar directamente el 30%, sino lo que tenemos que hacer es tomar la declaración jurada de ganancias que realmente se declaró, donde pusimos las ventas de 12.308, poner la de 46.993 y ver cómo nos impacta eso en todas las declas. Cuánto termina siendo el impuesto determinado. Puede ser que yo tuviese un impuesto en la decla original del 10%, del 30%, y por incorporar estas ventas o esta diferencia de ventas de la de 34 pase a la escala del 35. Puede ser. Sí, por eso es que tengo que reemplazar este monto de 12 por este de 46 y ahí barrer con toda la decla a ver cómo me da. Y también tengo que hacer el ajuste en IVA. En IVA tenemos que la diferencia de 34.685, esos 34.685 es lo que voy a distribuir mes a mes en función a estos porcentajes que saqué. El 7.57 para enero, el 6.94 para febrero y así sucesivamente. Acá tenemos los porcentajes, termino ajustando solo el 87, que son las grabadas en IVA, que es el dato que nos daba. Estas son las presuntas ventas omitidas, que suman los 30, que es los 34.685 es el total. El 87% me da 30.304. La otra diferencia es la parte que corresponde a las ventas exentas. Y esas son las ventas omitidas, pero en IVA yo tengo que ajustar el porcentaje de IVA. En este caso, justo como para que estemos atentos y prestemos atención, tenemos que ver qué alícuota es la que tributa este contribuyente. Acá nos da como ejemplo qué pasaría si justo en abril cambia la alícuota del 18 al 21 de los productos que vende este contribuyente. Pero puede ser que incluso tenga productos al 21 o al 10,5, por ejemplo. Hoy tenemos las dos alícuotas vigentes, entonces habría que ver también en proporción cuáles de las ventas del contribuyente, no solamente la proporción en cada mes, sino dentro de eso cuánto es al 21 o cuánto es al 10,5 o a cualquier otra alícuota que pueda existir. Y esta diferencia es la que haría que se ajusten todos estos meses en este importe de débito fiscal más los intereses que correspondan. Acá les menciona el número de artículo, acá nos dice que se ajusta en ganancias o en ventas y también dice que igual método se aplicará para impuestos internos si es una empresa que está obligada a pagar ese impuesto, que tributa, está encuadrada entre los artículos que debe tributar impuestos internos. Nosotros estos últimos años ya no se dan casos, no se da el impuesto, pero si a alguien le interesa lo podemos repasar. Son impuestos internos, es un impuesto que se aplica a determinados productos
por ejemplo, la cerveza, algunas bebidas alcohólicas, los vehículos automotores que superan un determinado monto, incluso las motos, las embarcaciones, las aeronaves y los automotores, algunos productos de tecnología, celulares y otros más. Si a alguien le interesa profundizar en el tema, lo vemos. Esto es uno de las presunciones que puede aplicar ARCA cuando está realizando una determinación de oficio para determinar la materia imponible. Otra de las presunciones, hay varias, hay muchas. Una de las presunciones que se las menciono, pero no tenemos un caso práctico, es, por ejemplo, pide la información del banco. Pide los ingresos de las cuentas bancarias y lo cruza con los ingresos que tiene el contribuyente, con las ventas declaradas. Y si encuentra diferencia, les pide al contribuyente que le explique por qué. Puede haber una explicación. Puede ser justamente, por ejemplo, que vende en un periodo y lo cobra más adelante. Entonces, bueno, todas las ventas de diciembre las cobré en enero. Entonces, si analizo de enero a diciembre, esa cobranza no la tengo. Entonces, o tengo las cobranzas del año pasado. Entonces tengo más cobranzas, puede ser porque en enero tengo las de diciembre del año pasado. Puede ser, bueno, una cuestión estacional que ya les mencioné. Puede ser que haya ingresos en el banco, por ejemplo, porque recibió un préstamo. Entonces le acreditaron el préstamo en el banco y eso no tiene que ver con las ventas. Puede ser porque, no sé, tiene transferencia de una cuenta a otra, el mismo titular. Entonces se le analiza una sola cuenta y no se tuvo en cuenta que en realidad tiene movimientos de idas y vueltas entre cuentas del mismo titular, o cualquier otro motivo que el contribuyente pueda explicar. Entonces, bueno, el cruce con las cuentas bancarias es uno de los métodos también que utiliza AFIP. Hay varias otras presunciones también en ese mismo artículo. Y vamos a ver ahora dos casos más de presunciones. El primero de ellos nos dice: el Zapato Sociedad Anónima adquirió en 2019 un inmueble destinado a local de ventas en la suma de 3,5 millones. Determinar si en las siguientes hipótesis la AFIP podría impugnar dicho valor, considerando que, de acuerdo a investigaciones precisas de los valores vigentes en plaza de esa época, ha llegado a la conclusión de que el precio razonable era de 4 millones, de 5 millones o de 7 millones. En los casos en que pueda impugnar el precio de compra, indicar qué ajustes podría practicar la AFIP, en qué periodos fiscales y aplicando cuáles presunciones. Bueno, hay una de las presunciones, dice que cuando los valores corrientes en plaza son mayores que lo que se declaró de un determinado inmueble, AFIP puede impugnar o puede ajustar esa diferencia. ¿Por qué? Pongamos este caso. El inmueble que declaró que lo adquirió en 3,5 millones, pero en realidad el precio normal de plaza era de 7. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo pagaste cerca de 7, pero te lo hiciste facturar a menos porque en realidad la diferencia de la plata, ¿de dónde la sacaste? De ventas en negro. Entonces, en lenguaje no técnico es eso. ¿Por qué quiere ajustar AFIP esta diferencia? Porque considera que de dónde sacaste los ingresos, si en realidad lo normal no es que lo compres en esto, en 3,5, sino que lo compraste en 7, o en 5, o en 4. Todas estas presunciones son presunciones. O sea, el contribuyente siempre tiene la forma de declarar o demostrar por qué realmente fue este importe. Después hay que ver si AFIP le conforma o no lo que el contribuyente le diga, ¿no? Pero siempre tienen la posibilidad de demostrarlo. Entonces, esta diferencia, sea de 500.000 en este caso, o la diferencia de 1.500 o de 3.500, en cualquiera de los tres casos lo puede impugnar. Esa diferencia, acá está en el artículo 18, inciso B, nos dice que pues, es diferencia en el impuesto a las ganancias, diferencia en el IVA, también prorrateado mensualmente, porque ganancia es un impuesto anual, pero IVA es mensual. Entonces, para el caso de calcular los intereses, es importante tener en cuenta que va a ser mes a mes. Y bueno, en impuestos internos, si es que corresponde.
Adriana, consulta. Acá en Sí. el caso de las diferencias, si tenés diferencias, ¿uno tiene que presentar rectificativas de todas las declaraciones juradas o es el fisco el que te dice, mira, me debes tanto de impuesto? No, se presentan las rectificativas. Sí, sí, se presentan las rectificativas. Ajá. Em, bien, y en el caso 2 nos dice, también se refiere a otra presunción, y nos dice, Julián Arias declaró en el periodo fiscal 2019 una ganancia neta de 3 millones. Determinar la estimación de oficio que podría efectuar teniendo en cuenta las siguientes hipótesis relacionadas con el inmueble que destina a su casa habitación. Esta presunción se refiere solamente a ganancias de personas humanas, o sea, si el fisco quiere determinar otra cosa, quiere determinar bienes personales, tendrá que aplicar otra presunción. Si quiere aplicar ganancias de personas jurídicas, tiene que aplicar otra presunción. O sea, puede aplicarla cualquiera de las que elija u otras, como les mencioné. Lo que no puede hacer es aplicar dos presunciones para el mismo periodo y para el mismo contribuyente. Si aplica, por ejemplo, para determinar ganancias de una persona humana esta presunción que vamos a ver ahora, no puede aplicar alguna de todas las otras que vimos, no sé, que la vimos recién, por ejemplo, de punto fijo. O sea, para el mismo impuesto y para el mismo periodo no puede aplicar más de una presunción. Esta presunción se refiere a que las ganancias de las personas humanas considera que no pueden ser menor a 3 veces el alquiler pagado por su casa habitación. Dice que de lo que haya pagado en el año por su casa habitación, lo multiplico por 3 y la ganancia declarada no puede ser menor a eso. Si es menor a eso, entonces lo va a ajustar. Entonces, acá nos da 3 opciones. Nos dice que la ganancia neta fue de 3 millones. Para el primer caso, nos dice que el inmueble que destina a su casa habitación es de su propiedad. El valor locativo se estimó en 1,5 millones. En la presunción no habla de valor locativo. Si tiene una casa que es de su propiedad, listo. Esta presunción no la va a poder aplicar el fisco porque no tiene contra qué comparar los 3 millones. La opción B dice que es alquilado, pagó 12 meses por un importe de 100.000 mensuales. Acá sí, porque es alquilado, paga alquiler, entonces tenemos 100.000 por 12 meses, son 1.200.000 en el año. La presunción habla del triple, o sea, serían 3.600.000. Y lo declarado por el contribuyente es de 3 millones. Entonces acá sí, AFIP va a querer declarar, va a querer ajustar esos 600.000 como una presunción de ganancia no declarada. Repito, siempre el contribuyente puede presentar lo que tenga de documentación para ver, bueno, por qué su ganancia fue esta. Entonces, si vamos a la solución, tenemos, bueno, lo que mencionamos de los valores locativos, lo que mencionamos que puede hacer el ajuste, estos 600.000, y la última es que no genera ajuste, ¿por qué? Porque, bueno, dice que es alquilado, pagó 6 meses por un importe de 100.000. Entonces, como habla del importe pagado, hay que ver si solamente habla del importe pagado, no dice que si porque lo alquiló de julio en adelante son 100.000, entonces ahí lo proyecta 12 meses, no. O si pagó 6 meses porque los otros 6 no tenía plata, no. O sea, habla del alquiler pagado. En este caso pagó 6 meses por el motivo que sea, 6 meses por 100 son 600.000, el triple es 1.800.000 y lo que declaró de ganancia es mayor. Por lo tanto, en este caso no va a generar ningún ajuste por parte de ARCA en el caso que aplique esta presunción. Bien, hasta ahí vimos algunas presunciones. Después ustedes, si quieren, pueden repasar el artículo 18 que tiene algunas más. Y vamos entonces ahora a ver lo que es, también dentro de lo que es procedimiento fiscal, vamos a ver lo que es prescripción. Prescripción está en los artículos 56 a 69. Por suerte están bastante juntitos, no hay que andar revolviendo tanto la ley, el decreto, la ley y el decreto. Y habla de los 4 casos de presunciones que tenemos. Primero habla que para los contribuyentes inscriptos, en general la prescripción es de 5 años y para los no inscriptos de 10 años. Esto siempre estamos hablando de
los impuestos que están bajo la órbita de ARCA. Después cada provincia tiene sus propios códigos fiscales con sus propias normas de prescripción. Nosotros vemos únicamente ARCA y les mencionaba, bueno, los 5 años, que es lo general para contribuyentes inscriptos, y los 10 para los no inscriptos, pero tenemos también 4 conceptos diferentes, que es el plazo que tiene el fisco para determinar y exigir el pago de impuestos. Estos plazos comienzan el 1 de enero del año siguiente al cual venció la declaración jurada que se refiere. Por ejemplo, una declaración de ganancia de un contribuyente que cierra el 31 de diciembre del 2024, vence en mayo de 2025 la declaración jurada, los 5 años comienzan a contar a partir del 1 de enero de 2026. O sea, 1 de enero del año siguiente al cual venció la declaración jurada. Y son 5 años, tiene todo el 2026, 27, 28, 29 y el 30. O sea que el 31 de diciembre del 2030 hasta el 31 de diciembre, el fisco puede reclamar y exigir el pago del impuesto, y a partir del 1 de enero del 2031 ya no podría, ya prescribió ese periodo. Tengamos en cuenta que hay también en esos artículos del 56 al 69 causales de suspensión e interrupción. Están mencionados en esos artículos. Suspensión es cuando empieza a correr el plazo de prescripción y por algún motivo, por ejemplo, porque hay una intimación, suspende por un año esa prescripción, como que se corre un año más. Puede ser que se suspenda por un año, puede ser que se suspenda hasta el 1 de enero del año siguiente al cual se produjo el hecho. Eso está especificado en esos artículos diciendo cuánto es la suspensión. E interrupción es cuando se produce un hecho y lo que pasó hasta ese momento, o sea, todo el periodo que venía corriendo la prescripción, desaparece, se interrumpe y vuelve a comenzar de cero a partir del 1 de enero del año siguiente al cual se produjo el hecho. Por ejemplo, cuando el contribuyente reconoce la obligación. Tenía una obligación, no la presentó en su momento, entonces empezó a correr el plazo, por ejemplo, no pagó, presentó y no pagó, empezó a correr el plazo y lo paga 2 años después. Ese es el reconocimiento de la obligación y eso hace que se interrumpa el proceso de prescripción. También puede haber, y esto no lo dice la ley, pero en la práctica existe, puede haber, cuando hay moratorias de ARCA, en general, esas moratorias suspenden por un año la prescripción. Entonces, como que se estira un año más. En vez de 5 años, son 6. Y esto pasó, por ejemplo, para el caso de la pandemia. Salió una moratoria y como estaba todo parado, o sea, ni ARCA podía ir a fiscalizar, ni el contribuyente podía defenderse, ni nada, lo que hicieron fue decir, bueno, se suspende la prescripción por un año. Entonces, todo se estiró en un año más. En vez de 5 años, son 6. Esto estábamos hablando de determinar y exigir el pago de impuestos. Les dije que había 4 casos, digamos. El otro caso también es por 5 años, para el caso de qué plazo hay para determinar las multas. Para determinar las multas, el plazo comienza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al cual se produjo el hecho o la omisión que está sujeta a multa. O sea, una multa porque no presenté una declaración jurada desde el momento en que venció esa declaración jurada y por lo tanto se produjo el hecho que me genera la multa. Desde ese momento, a partir del 1 de enero del año siguiente al cual se produjo el hecho, comienzan a correr los 5 años que tiene ARCA para determinarme y establecerme la multa. Otro de los plazos es para cobrarme la multa. Para cobrarme la multa, el plazo comienza a correr desde el día siguiente en el cual me notificaron de establecida la multa. Me notifican fehacientemente al contribuyente que me se estableció y que quedó firme una multa. A partir del día siguiente comienzan a correr los 5 años que tiene ARCA para cobrarla. Y finalmente, el último caso es
cuando prescribe la acción de repetición. La acción de repetición, que es la posibilidad que tiene el contribuyente de, valga la redundancia, de repetir los tributos que considere que han sido abonados de más, comienzan a correr. También son por 5 años, pero para aquellos, y bueno, y esto justamente se trata el caso 1 que vamos a ver. Para aquellos pagos que se hayan realizado antes del cierre de ejercicio fiscal, comienzan a correr los plazos a partir del 1 de enero siguiente al cual cerró el ejercicio fiscal. Para aquellos pagos, son por ejemplo los casos de anticipos, se pagan antes que cierre el ejercicio fiscal. Y para aquellos pagos que se realizaron después que cierre el ejercicio fiscal, comienzan a correr a partir del 1 de enero siguiente a el pago de que se trate, de una declaración jurada, de otro anticipo o de lo que sea. Dicho todo esto, que es el resumen, cuando prescribe la acción de repetición. Dice, la empresa La Rueda Sociedad Anónima cerró su ejercicio comercial el 31 del 10 del 94 y realizó los siguientes pagos correspondientes al impuesto a las ganancias. Entonces, cerró el 31 del 10, aquellos pagos que realizó antes, que son el anticipo de 1, 2 y 3, van a vencer a partir del 1 de enero del 95, o sea, el 1 de enero siguiente al cual cerró el ejercicio fiscal. A partir del 1 de enero del 95 tenemos todo el 95, 96, 97, 98 y 99. O sea, el 1 del 1 del 2000 prescribe la posibilidad de iniciar una acción de repetición si abona un anticipo de más. Y para el anticipo 4 y el saldo de declaración jurada, que se abonaron después que cerró el ejercicio fiscal, es el 1 de enero siguiente a el pago. Entonces, para estos dos casos que se pagaron en el 95, comienza a correr el 1 de enero del 96 y ahí por 5 años. Todo el 96, 97, 98, 99 y 2000. O sea, el 1 de enero del 2001 ya prescribió la posibilidad de iniciar acción de repetición. El punto 2 nos dice que el 3 del 7 del 94, el señor Juan Ramírez, a su vencimiento, o sea, cuando vencía realmente, presenta y abona el saldo de la declaración jurada de impuestos sobre los bienes personales del periodo fiscal 93 por 1.300 pesos. A raíz de una fiscalización, como consecuencia de una terminación de oficio notificada el 1 del 3 del 95, paga 230 adicionales el 15 del 3 del 95. Bueno, acá también se pide determinar cuándo prescribe la acción de repetición. Entonces tenemos que separar lo que es el pago de la declaración original y lo que es el pago del adicional. Y acá ya entra lo que es la suspensión. Dije que había causales de suspensión e interrupción. ¿Por qué? Porque acá hay una determinación de oficio en el medio. Entonces, el artículo que les menciona acá, el artículo 61 y 62, nos habla de que se suspenden cuando hay una determinación de oficio hasta el 1 de enero del año siguiente a que se produzca esa determinación. Entonces, suspensión quiere decir que los meses que ya pasaron se cuentan. En este caso es el 3 del 7 del 94, cuando vence, presenta y abona la declaración jurada de bienes personales. Entonces, en principio, como cualquier impuesto, comienza la prescripción a correr el 1 de enero del 95, o sea, el 1 de enero siguiente al año del vencimiento de la declaración jurada. Esto comienza el 1 de enero del 95, pasa el 95, enero, febrero, pasaron 2 meses y el 1 de marzo hay una determinación de oficio y paga la diferencia. La diferencia la paga el 15 del 3, pero la determinación de oficio es notificada el 1 de marzo. Entonces, pasaron 2 meses de prescripción, suspende hasta el 1 de enero del año siguiente y sigo contando el resto para completar los 5 años. Entonces tengo todo el 96, el 97, el 98, el 99
Y el 2000 no lo tengo entero, porque ya habían pasado 2 años. Entonces, 2 meses, perdón, estos 2 meses. Entonces, en vez de terminar el 31 de diciembre del 2000, va a terminar el 31 de octubre del 2000. 2 meses menos. Entonces, si mal no saqué la cuenta, acá termina el 31 de octubre, hasta el 31 de octubre se puede iniciar las acciones, el 1 del 11 del 2000 ya están prescriptos. Esto por el saldo de la declaración jurada. Ahora, por los 230 que paga después, esos 230 son independientes. Cada saldo tiene su propia prescripción. Estos 230 los pagó en marzo del 95, comienzan el 1 de enero del 96 y ahí tenemos sus 5 años. 96, 97, 98, 99 y 2000. Esto sí es hasta el 31 de diciembre del 2000, o sea que la prescripción es el 1 de enero del 2001. Acá tenemos la prescripción del 1 de enero del 2001. Y finalmente, otro caso, eso era de acción de repetición. Ahora tenemos otro de cuándo prescribe la acción del fisco para hacer efectivo el saldo, o sea, para cobrar el saldo de un impuesto. Nos dice un contribuyente, presenta su declaración jurada de impuesto a las ganancias del periodo 92 a su fecha de vencimiento, el 7 del 7 del 93, pero sin pagar el impuesto que resulta de la misma. La DGI, con fecha 28 del 4, intima su ingreso. Entonces acá tenemos que cuando hay una intimación, también suspende por un año. O sea, en este caso era hasta el 1 de enero del año siguiente, porque era otra causal, era una terminación de oficio. Ahora hay una intimación, entonces suspende directamente por un año redondo. Entonces tenemos que era la del 92, vencía en el 93, empezó el 1 de enero del 94. Los 5 años serían el 94, 95, 96, 97 y 98. Pero como esto suspende por un año, es 99. O sea, hasta el 31 de diciembre del 99 se pueden iniciar las acciones. El 1 de enero del 2000 estaría prescripto. Y si mal no salió, está perfecto. 1 de enero del 2000. ¿Está? Entonces, las prescripciones hay que ver primero en qué encuadra, si es determinar y exigir el pago del impuesto, si es iniciar acción de repetición, si es establecer multas o si es cobrar las multas. Y después ver si caen en alguna de las causales de interrupción o suspensión que están en el artículo 62, 61 en adelante, tanto del 56 al 69. Bueno, la clase se hizo un poquito más corta de lo que pensaba. Tenemos la clase que viene para seguir con los otros casos de procedimiento que se refieren ya a otro tipo de sanciones. Son un poquito como más, no digo más teóricos, pero bueno, no son, creo que no son numéricos, ninguno de los que nos queda después. ¿Alguna duda, consulta, alguna sugerencia que quieren que resolvamos entre todos? Bueno, si no hay consulta, traten de ir repasando los casos para ver si les surgen algunas dudas. Y nos vemos la clase que viene, que bueno, creo que también va a ser bastante corta, porque como nos quedan los últimos ejercicios de procedimiento, y bueno, y lo que tengan de dudas para ir viendo, así ya vamos a ir acercándonos al descanso de fin de cuatrimestre. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao chicos, hasta luego. Chao, gracias.